¿Sabías que en marzo de 2011 Japón fue escenario de uno de los desastres nucleares más impactantes de la historia? Hoy te contaremos todo sobre el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, un evento que cambió la perspectiva mundial sobre la energía nuclear y cuyas consecuencias aún se sienten hasta el día de hoy. Para el 2011, Japón era uno de los países más avanzados en energía nuclear. Confiaba en la planta de Fukushima, operada por TEPCO, como una de sus fuentes principales de energía. Pero en marzo de ese año, esta central enfrentó una prueba inimaginable. Un terremoto de magnitud 9.0, seguido de un tsunami con olas de hasta 15 metros, desencadenaron una serie de eventos catastróficos. Esta combinación de desastres naturales puso en jaque a la planta y dejó al mundo observando las consecuencias de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. ¿Qué fue entonces lo que llevó a la planta de Fukushima al borde del desastre? Al momento del terremoto, los reactores 1, 2 y 3 estaban en pleno funcionamiento, mientras que los reactores 4, 5 y 6 estaban en mantenimiento. Inmediatamente después del sismo, los reactores activos se apagaron mediante las barras de control. El verdadero peligro llegó con el tsunami. Las olas superaron los diques, diseñados para soportar solo olas de 5.7 metros, y los generadores de emergencia quedaron bajo el agua. La planta perdió su sistema de refrigeración al no poder bombear agua, esencial para evitar el recalentamiento del núcleo. Sin enfriamiento, el mismo empezó a calentarse rápidamente por el calor residual de las reacciones nucleares. La temperatura se disparó, llevando al combustible nuclear a un punto crítico donde comenzó a derretirse, en un proceso llamado fusión del núcleo, produciendo grandes cantidades de vapor que reaccionó con las cubiertas de las barras de combustible, generando hidrógeno, un gas altamente inflamable y extremadamente peligroso. Esto llevó a que, entre el 12 y el 15 de marzo de 2011, la presión por la acumulación de hidrógeno provoque explosiones en los reactores 1, 2 y 3 e incendiar el reactor 4. Aunque el sistema de contención primaria evitó una explosión nuclear total, fue inevitable la liberación de material radiactivo que contaminó el aire y el océano. Entre los elementos liberados se encontraban el iodo 131, el cesio 134 y cesio 137 con vidas medias de hasta 30 años. También se emitieron menores cantidades de plutonio y otros isótopos peligrosos. Tras el accidente, aproximadamente 160.000 personas fueron evacuadas para evitar la exposición a la radiación. Se establecieron dos zonas de evacuación, una obligatoria de 20 kilómetros y otra voluntaria de 20 a 30 kilómetros. A día de hoy, aunque algunas áreas han sido descontaminadas, dentro del radio de 20 kilómetros aún persisten restricciones, y para el 2024 solo el 80% de los evacuados han regresado. Un año después del accidente, la mayoría de las personas expuestas recibieron entre 10 y 50 milisieverts, un nivel bajo que no causó efectos graves en la salud. Los riesgos serios solo ocurren con exposiciones superiores a 100 milisieverts. Algunos trabajadores, sin embargo, fueron expuestos a hasta 100 milisieverts en poco tiempo, lo que podría aumentar ligeramente el riesgo de problemas a largo plazo, pero no fue suficiente para causar efectos inmediatos. En general, la exposición a la radiación fue baja, sin muertes directas ni efectos graves. Y en cuanto al cáncer de tiroides, el aumento de casos en niños no se debe a la radiación, sino a mejores métodos de detección. Inmediatamente después del accidente, el gobierno japonés y TEPCO, con el respaldo de la IAEA, desarrollaron un plan de desmantelación y descontaminación para controlar la planta de Fukushima, que estimaron terminará por completo entre el 2041 y el 2051. La primera medida fue implementar un sistema de enfriamiento de emergencia usando agua limpia para refrigerar los combustibles nucleares, ya que los daños estructurales dejaron el núcleo expuesto y rompieron el sistema de enfriamiento cerrado. Antes del accidente, el sistema bombeaba agua del océano para absorber el calor del núcleo mediante contacto indirecto y luego la devolvía, sin riesgo de contaminación radioactiva. Ahora, en cambio, el agua debe circular directamente sobre los combustibles dañados para reducir su temperatura, lo que implica absorber altos niveles de radiación. Esto resolvió el riesgo inmediato de emisiones al aire, pero creó un nuevo problema. El agua contaminada no puede ser liberada y se almacena en tanques construidos alrededor de la planta.
Inicialmente pensada como una medida temporal, esta solución ha acumulado efluentes radiactivos a lo largo de los años, siendo un desafío adicional para la gestión de Fukushima. ¿Cómo gestionar los efluentes del nuevo proceso de enfriamiento en Fukushima? En el 2013 se creó el sistema ALPS, o Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos, diseñado para tratar el agua contaminada y reducir la cantidad de elementos radiactivos. Este tratamiento químico funciona como un filtro que elimina la mayoría de los radionucleidos del agua, como el cesio y el yodo, mediante cámaras con resinas especiales. Las resinas catiónicas capturan el cesio y las aniónicas retienen el yodo. Sin embargo, el sistema ALPS tiene una limitación importante. No puede eliminar el tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno. El tritio es extremadamente difícil de separar porque se comporta químicamente igual que el agua, con una vida media de alrededor de 13 años. Su concentración en el agua se mide en bequerelios por litro. Aunque el tritio existe de manera natural en ríos y lagos, la Organización Mundial de la Salud establece un límite de 10.000 bequerelios por litro para que el agua se considere segura. El gobierno japonés, en vistas de la duración de 30 a 40 años del proceso de acumulación de agua tratada y contando con un espacio para la construcción de tanques cada vez más limitado, en 2016 comenzaron a analizar cómo manejar los efluentes acumulados. Para 2020, en base a un estudio de impacto ambiental, determinaron que la opción de menor impacto era liberar el agua al océano, en lugar de alternativas como la liberación atmosférica, contando con el respaldo de la IAEA. La elección de liberar el agua en el océano y no en un cuerpo de agua dulce se basó en varias razones. La vasta extensión del agua salada facilita la dilución, mientras que en el agua dulce los radionucleidos tenderían a agruparse y sedimentar con mayor facilidad, además de causar un mayor impacto ambiental en el ecosistema. El tritio, el único isótopo que el sistema de tratamiento ALPS no puede eliminar, no se considera peligroso en las concentraciones proyectadas, ya que se diluye rápidamente en el océano y no tiende a bioacumularse en los organismos marinos. Sin embargo, la investigación sobre su impacto a largo plazo sigue siendo importante, ya que algunos científicos sugieren que la acumulación continua podría afectar el ecosistema marino en niveles muy bajos. La planta de Fukushima genera actualmente 100 metros cúbicos de agua contaminada por día, alcanzando la cifra acumulada de 1.3 millones de metros cúbicos de efluente que se encuentran almacenada en más de 1.000 tanques. La primera descarga fue realizada en agosto del 2023 con un total de 7.800 metros cúbicos y para octubre del 2024 se habrían realizado 8 descargas de igual caudal, estimando así un tiempo de finalización en 30 años con un total de 150 descargas. El accidente ocurrido en Fukushima resalta la necesidad de integrar los 3 pilares de la sustentabilidad en cada etapa de un proceso, asegurando una gestión eficiente, responsable y preventiva. Solo de esta manera se puede proteger el medio ambiente y garantizar un futuro seguro para las generaciones venideras. Ahora bien, ¿cómo afectan estas descargas a los 3 pilares de la sustentabilidad? El impacto inmediato sobre el pilar económico se reflejó en las reacciones de los socios comerciales de Japón, alarmados por la seguridad biológica de las importaciones de pescado. China, Hong Kong y Rusia suspendieron las importaciones de alimentos provenientes de las zonas cercanas a la planta. La incertidumbre sobre los efectos de las aguas tritiadas liberadas al océano afectó directamente a las exportaciones japonesas y a los sectores económicos que dependen de ellas. En el ámbito social, la mayoría de las más de 160.000 personas evacuadas aún no han podido regresar a sus hogares, lo que ha generado desconfianza tanto hacia las centrales nucleares como hacia el gobierno japonés, percibido como insuficiente en su respuesta frente al accidente nuclear. Además, la decisión de liberar agua tratada con tritio ha intensificado el escepticismo entre la población japonesa, ya que muchos temen los efectos ambientales y de salud a largo plazo, y sienten que el gobierno no ha sido completamente transparente en el manejo de los desechos nucleares. La ONG Greenpeace también expresó su preocupación en un comunicado diciendo: viola los derechos humanos de las comunidades en Japón y la región del Pacífico, y no cumple con el derecho marítimo internacional,
Lo que es más importante, ignora las preocupaciones de su pueblo, incluidos los pescadores. El desastre de Fukushima liberó radionucleidos como el cesio-137, el iodo-131 y el tritio al mar y a la atmósfera durante las explosiones de los reactores. El cesio-137 es bioacumulable en la fauna marina, por lo que puede quedar absorbido en los tejidos de los peces y transferirse a lo largo de la cadena alimentaria. En cuanto a las aguas tritiadas, son descargadas al océano con una concentración de 1500 becquerelios por litro tras ser diluidas, lo que reduce el impacto ambiental. Esta concentración no implica altos niveles de contaminación, y gracias a la dilución se logra atenuar el grado de contaminación liberado. El monitoreo constante, el volumen y la periodicidad de las descargas son claves para controlar su impacto ambiental. Además, la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, supervisa el proceso para asegurar que se mantengan los niveles de seguridad internacional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el proceso continúa representando un riesgo ambiental significativo que exige atención y cuidado en cada descarga. El desastre de Fukushima nos dejó una lección crucial: la importancia de proteger nuestro planeta y nuestras comunidades. Aquí es donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, de la Agenda 2030 juegan un rol fundamental. Estos objetivos son una guía global para responder a desafíos ambientales y sociales, ofreciendo una visión para un futuro más seguro y sostenible. Asegurar la sostenibilidad del agua, no solo en términos de cantidad, sino también de calidad, es clave para el desarrollo sostenible. El accidente mostró la importancia de prevenir la contaminación de fuentes de agua y de tener protocolos de manejo de aguas residuales radiactivas en situaciones de crisis. Fukushima subrayó la urgencia de diversificar las fuentes de energía, priorizando aquellas que sean más seguras, más sostenibles y que garanticen el acceso a la energía sin comprometer el bienestar de las personas ni el medio ambiente, acelerando así el proceso de transición a energías limpias. Siguiendo con esta línea, se destaca la relevancia de implementar prácticas seguras y sostenibles en la gestión de residuos peligrosos como el agua tritiada. Este objetivo subraya la necesidad de un compromiso continuo para minimizar el impacto de los desechos nucleares, tomando en cuenta su almacenamiento, tratamiento y descarte responsable. Finalmente, la incertidumbre sobre la posible contaminación de peces y otros organismos marinos genera una gran preocupación tanto en científicos como en las comunidades costeras. ¿Podemos realmente evaluar el impacto a largo plazo de esta decisión? El ODS 14 subraya que los océanos son esenciales para la vida en la Tierra, y aunque vastos, no son infinitos. Su calidad es vulnerable y puede deteriorarse irreversiblemente si no tomamos medidas adecuadas. El desastre deja en claro que la sostenibilidad es una responsabilidad ineludible. El futuro depende de las decisiones que tomemos hoy.